Hola queridos amigos del FIAI, lamento en esta oportunidad no poder estar con ustedes físicamente, pero puedo hacerlo a través de este video que tan gentilmente la gente de Dr. Neo está grabando. Quiero agradecerle a Edgardo que ha movilizado todos los recursos para que de alguna manera pueda estar con ustedes en esta presentación. Por supuesto que hacerlo a través de video siempre tiene la incomunicación de que les estoy hablando a una cámara, pero de alguna manera también les estoy hablando a ustedes. Antes de empezar con la sección de síndrome de Bayes, me gustaría, a través de la posibilidad que nos brinda Dr. Neo de estar interactuando, que recordemos brevemente a nuestro querido maestro y profesor, el doctor Pablo Ambrosio Chiale. Pablo, a pesar de habernos dejado físicamente hace algunas semanas atrás, Pablo está muy presente en la creación de este 8º Congreso Presencial del FIAI. Fue un organizador desde el principio junto a los doctores Ibarrola y Schapatnik y ha sido de alguna manera un motor permanente para el desarrollo y crecimiento del FIAI. Me gustaría entonces que junto con el doctor Bayes de Luna le dedicáramos estos conceptos a la memoria del doctor Chiale, que nos hace mucha falta desde lo personal, pero que estamos seguros que nos sigue acompañando desde algún lugar y guiando en nuestro recorrer científico. Tecnología latinoamericana hace al profesor Pablo Chiale. Él ha sido un gran investigador, un gran amigo, una persona extraordinaria y por lo tanto su pérdida es una gran pérdida para todos nosotros. Después de agradecer naturalmente a los que han organizado esta reunión, al doctor Schapatnik y al doctor Raichuk por darme esta oportunidad de explicaros algo relacionado con lo que hemos investigado durante tantos años. En esta oportunidad tengo el placer de poder introducir un tópico en el cual estamos trabajando muy intensamente, que es el síndrome de Bayes. El síndrome de Bayes es ni más ni menos que un reconocimiento a una contribución de toda una vida, a un investigador que fue capaz de describir un fenómeno eléctrico, describir la fisiopatología, su asociación con arritmias clínicas y de alguna manera poner la semilla fundamental que nos permita hoy seguir desarrollando y haciendo crecer esta idea. Entonces es para mí un tremendo placer poder, a través de Dr. Neo, interactuar con el Dr. Bayes de Luna y hacerle una serie de preguntas. Querido maestro, ¿considera usted, luego de una ablación exitosa de un aleteo auricular, que la presencia de un bloqueo interauricular avanzado puede predecir el desarrollo de fibrilación auricular? Tu primera pregunta, querido Adrián, te la voy a contestar de una forma muy sencilla y muy clara. Evidentemente sí, evidentemente la presencia de el patrón electrocardiográfico de trastorno de conducción interauricular avanzado con una P más menos en 2,3 VF condiciona el que la persona a la que se le ha hecho una ablación de un footer típico pueda tener más a menudo otra vez arritmias supraventriculares tipo footer o de otro tipo. Precisamente vosotros, y tú fuiste el organizador de este estudio junto con el doctor Conde de Argentina y el doctor Vallesenis de España, habéis demostrado hace muy poco, y el trabajo ya está realizado y enviado para publicar, que los pacientes, que el marcador más importante de nuevas crisis de arritmia paroxística, fundamentalmente fúter auricular, a los pacientes que se les ha hecho una ablación de fúter típico con el síndrome de Bayes, es mucho más alta que si no lo tienen. O sea, la presencia de la P más menos en 2 de 3 VF es el desencadenante o el marcador más importante de nuevas arritmias en el futuro, con una proporción de más o menos 65% los que tienen el síndrome de Bayes contra menos del 30%. De manera que sí, la primera pregunta es definitivamente sí a lo que tú me preguntas. Siguiente pregunta, maestro. ¿El bloqueo interauricular avanzado se asocia con el accidente cerebrovascular? ¿Lo predice o son dos eventos que se suceden simultáneamente en un mismo paciente?
Esta es una pregunta muy importante porque ciertamente si las arritmias supraventriculares y concretamente la fibrilación auricular produce deterioro cognitivo, entonces es muy importante prevenirla y evitarla y si se tiene, intentar de que este deterioro cognitivo no aparezca. Sí, ciertamente la fibrilación auricular se ha demostrado que se asocia no solamente con la aparición de embolias cerebrales importantes que producen una ictus con deterioro de la motilidad, sino de deterioro cognitivo que va haciéndose cada vez más importante a partir de múltiples microembolias. Se ha publicado recientemente un estudio de esta posibilidad realizando un metaanálisis que ha publicado Annals of Internal Medicine por Cavantari y Ruskin y se ha demostrado que esto es así. De manera que, evidentemente, si la fibrilación auricular produce este deterioro cognitivo, no hay ninguna duda de que el síndrome de Bayes, que se asocia a muchas crisis de fibrilación auricular y que se ha demostrado que aún antes de que haya crisis de fibrilación auricular se asocia a muchas arritmias supraventriculares tipo extrasístoles supraventriculares repetidos, mucho más que los pacientes que no tienen el trastorno de conducción interauricular avanzado. No hay ninguna duda que va acompañado o puede ir acompañado de deterioro cognitivo. Lo que no está claro, lo que no está demostrado absolutamente es si ante la presencia del síndrome de Bayes hay ya que dar anticoagulación o hay que ya dar tratamiento antiarrítmico. Nosotros realizamos un estudio pequeño en el que veíamos que ante la presencia de el electrocardiograma de Bayes, o sea, de la P más menos entre 2 y 3 VF, la administración de antiarrítmicos evitaba que existieran arritmias paroxísticas en el futuro en un tanto por ciento muy elevado de casos. Lo que pasa es que es necesario hacer un ensayo mayor para confirmar esta hipótesis. Otra cosa es la opinión de un médico que ha trabajado muchos años en ese campo, como puedo ser yo o de cualquier otro experto, y preguntarle, ¿tú qué harías si tuvieras trastorno de conducción interauricular avanzado o hubieras tenido ya una crisis y por lo tanto fueras un portador de un síndrome de Bayes? Hay dos cosas a hacer. Una es intentar evitar, cuando vuelves a estar en ritmo sinusal, que tengas la arritmia, y en este caso pues dar un tratamiento antiarrítmico. Y otra cosa que hay que hacer es intentar evitar que si viene la arritmia tengas una embobia, o bien que si las arritmias son paroxísticas, que vayas teniendo microembolias. Esto cada uno puede tomar en ese momento la decisión que quiera. Yo personalmente, ante un paciente que ha tenido una crisis de fibrilación auricular o otra arritmia y es portador de un síndrome de Bayes por el trastorno de conducción interauricular avanzado, yo personalmente le doy tratamiento antiarrítmico preventivo y o anticoagulo de acuerdo a el score de Schatz, que muy probablemente en la inmensa mayoría de casos será superior a 1 o por lo menos será de 1 y se podría pues tomar la decisión de anticoagular sin problemas. El antiarrítmico que yo prescribo, si el paciente tiene tiroides normal, es 200 miligramos de amiodarona 5 días a la semana. Siguiente pregunta, Anthony, y esto es para reflejar una intimidad. En nuestro último artículo juntos, que va a salir en la edición de mayo del 2015 en el Journal of Electrocardiology, hemos discutido en no menos de 37 emails cruzados si el uso de antiarrítmicos de manera profiláctica en pacientes con bloqueo interauricular avanzado debiera ser sistemáticamente utilizado. ¿Cree usted que hay suficiente evidencia para que empecemos a utilizar antiarrítmicos en bloqueo interauricular avanzado en quienes no se ha demostrado todavía la presencia de FA? Si va a responder que sí, justifíquelo. Bueno, efectivamente, suficiente experiencia con trials con gran número de pacientes no existe, pero nosotros ya hace más de 20 años hicimos un trial pequeño
que publicamos en International Journal of Cardiology, en el que demostrábamos que debido a la enorme frecuencia de arritmias supraventriculares que acompañan al síndrome llamado de Bayes, que podíamos demostrar que en menos de un año la inmensa mayoría de pacientes que no se trataban hacían una arritmia paroxística y más del 80% de los que se trataban no lo hacían. El trial no era de un número de enfermos suficiente como para que dictara una norma definitiva, pero era un mensaje que creo que con la experiencia posterior mía hago servir para así tratar a mis pacientes que tienen un bloqueo intraauricular avanzado con la P más menos de 2 y 3 VF para que no hagan el síndrome que ahora llamamos de Bayes, para que no lo hagan, los trato con fármacos antiarrítmicos. Y el favorito en mi país, y yo creo que en muchas partes del mundo, es la amiodarona, naturalmente siempre con un control estricto de la función tiroidea. El otro problema es, si hará este trial, yo desearía que de esta reunión que tenéis vosotros aquí ahora y que se está teniendo a través de internet, salga con voluntarios, colaboradores, gente que tenga la ilusión de hacer este trial a larga escala. No hay ninguna empresa que nos pueda ayudar en ese sentido y por lo tanto será más difícil. Pero otro gran problema es, además hay que anticoagular o hay que anticoagular y no hay que dar antiarrítmicos, porque claro está que el peligro mayor es la embolia cerebral y el déficit cognitivo. Entonces, pues otra solución alternativa sería anticoagular a los pacientes y según la cual darles antiarrítmicos, según la cual no. Naturalmente anticoagular sería probablemente casi obligado cuando tengan un SHATS-2 vascular muy elevado, muy importante. Yo en esa situación creo que es obligado anticoagular porque la arritmia vendrá con seguridad y quizá en ese caso dar los dos fármacos. Eh, a nivel de expertos, y yo diría que las guías de las sociedades científicas se hacen en gran parte por la opinión de expertos sin que haya trials aún en muchos aspectos definitivos. A nivel de expertos, y mi opinión es que sí, es que hay que dar antiarrítmicos tipo amiodarona y que probablemente en muchas ocasiones, por lo menos cuando el SHATS sea muy alto, hay que añadirle antitrombóticos. Ya no me meto con claves porque no hay tiempo. Querido Anthony, ¿cuántos pacientes que se presentan con bloqueo interauricular avanzado podrían a su vez tener un bloqueo intraauricular derecho? ¿Y por qué no aprovechamos esta oportunidad y nos explica cómo se clasifican los bloqueos intraauriculares derechos y cuál es el aporte de la vectorcardiografía para el diagnóstico de los bloqueos intraarteriales derechos? Esta es una pregunta excelente porque permite que yo haga algunos comentarios interesantes acerca de todo este problema de bloqueo intraauricular avanzado. Esta es una enfermedad de la aurícula izquierda. Como los bloqueos de rama izquierda no tienen en muchas ocasiones nada que ver con los bloqueos de rama derecha. La aurícula derecha interviene poco en los bloqueos intraauriculares avanzados y en consecuencia, en muchas ocasiones probablemente no va a existir un bloqueo intraauricular derecho. En cualquier caso, este trabajo no se ha realizado, pero está claro y es evidente que lo que está afectada es, en todo caso, la parte alta de la aurícula derecha en la zona de Bachmann, pero sobre todo la parte alta de la aurícula izquierda, la zona justa haz de Bachmann y quizá en ocasiones, y se ha visto en estudios Carto, otras zonas de la aurícula izquierda, aunque existe una gran parte de la zona lateroposterior de dicha aurícula que está libre de bloqueo y que permite la activación retrógrada y por lo tanto el que se inscriba la P más menos en 2 y 3 VF. Quiero decir que, en mi opinión, esta es una enfermedad provocada por fibrosis y por lo tanto es la fibrosis auricular la que nos va a decir si existe o no este bloqueo intraauricular que afecta a zonas de la aurícula derecha también y que estamos y está en ese sentido muy en sintonía con nosotros
con la idea de estudiar, gracias a la resonancia magnética, la importancia de la fibrosis auricular en ese tipo de bloqueos. Naturalmente, si hubiera una incisión quirúrgica y se seccionara el Bachmann en la parte alta de la auricular derecha, pues habría ese bloqueo, como demostró Baldo en animales de experimentación. Otra cosa es decir, de acuerdo a lo que me preguntaba Adrián, ¿cómo diagnosticamos que hay un bloqueo interauricular derecho? Por el método intercavitario no hay duda, un aumento de la distancia auricular derecha alta a auricular derecha baja, más de 50 milisegundos, ya podemos decir que hay un bloqueo en la auricular derecha. En el recto esto es imposible, por lo menos hasta lo que nosotros hemos investigado, imposible, aunque en el recto hemos visto que en ocasiones existe una inversión de la rotación de la base en el plano frontal, que en vez de inscribirse en forma antihoraria, se inscribe en forma horaria sin modificar la morfología de la P. Y esta inscripción horaria en el plano frontal se debe a que en la parte alta de la aurícula derecha probablemente hay una zona de fibrosis que puede verse en pacientes con col pulmonar o en pacientes valvulares, y esto modifica la rotación de base del plano frontal. Y en algunos casos, publicados en el libro de actas de un congreso hispano-ruso, demostramos que en la distancia auricular derecha alta, auricular derecha baja, estaba aumentada por encima de 50 milisegundos. De manera que esto es un trabajo realizado hace años, no hemos seguido en esta trayectoria, está abierto a otros investigadores, pero con seguridad no tiene la trascendencia ni importancia que nos parece tiene el bloqueo interauricular avanzado que se pone de manifiesto por la P más menos en 2,3 UF. Muchas gracias por vuestra compañía en estas preguntas, que lo paséis muy bien y yo muy contento de estar con vosotros. Muy agradecido. Anthony, voy a hacerle la última pregunta que tiene dos componentes. La primera es, ¿existe el bloqueo interauricular intermitente? Y relacionada con esta pregunta, me pregunto, ¿existe la posibilidad de revertir un bloqueo interauricular si uno corrige la noxa que lo está produciendo? En ese caso, ¿estaríamos hablando de remodelado auricular eléctrico reverso? Otra pregunta muy interesante, Adrián, y tú ya sabes que yo he tenido mucho interés en estos últimos 30 años en poner de manifiesto que los trastornos de conducción auriculares se comportan como los trastornos de conducción a nivel intraventricular o incluso sinoauricular o AV. De manera que tengo que decirte que a tu pregunta que sí, tengo que decirte que hay casos de síndromes de Bayes transitorios. Eso quiere decir que puede existir la morfología de la P más menos en 2,3 UF, que en realidad sería la patente retrográfica de Bayes, relacionada con cambios en la frecuencia cardíaca. Tenemos muchos casos de estos. Y también tenemos casos menos frecuentes, pero también evidentes, en los que aparece, por ejemplo, en los que desaparece la morfología P más menos en 2,3 VF después de un extrasístole auricular o ventricular acompañado de una pausa larga. El complejo siguiente desaparece la morfología de la P más menos en 2,3 VF. O sea que esto está claramente y absolutamente demostrado que existe. Por lo tanto, puede ser transitorio el electrocardiograma que se ve en el síndrome de Bayes, el ritmo sinusal, y además te puedo decir que incluso puede existir el remodelado eléctrico reverso, porque aunque en la mayoría de casos hay fibrosis auricular muy importante y este remodelado reverso es prácticamente imposible, cuando la noxa es transitoria, como puede ser en los casos estudiados por mí en apnea del sueño, o los que hemos estudiado conjuntamente con Marano en hipercalemia, se ha puesto de manifiesto que el síndrome de Bayes es absolutamente transitorio y desaparece cuando ha desaparecido la noxia.
Me gustaría poner de manifiesto que una cosa sería la patente retrográfica de Bayes y otra el síndrome de Bayes, en realidad un poco parecido a la patente retrográfica de Brugada y el síndrome de Brugada. Pero a contestar a tu pregunta, sí, efectivamente esto se ve, se ha visto y lo hemos podido ver y además lo hemos visto conjuntamente. Muchas gracias, Adrián, por tus interesantes preguntas. Y a todos vosotros, que lo paséis muy bien y que disfrutéis mucho. Bueno, amigos y colegas, una vez más agradecerle a Dr. Neo la posibilidad de poder estar interactuando con ustedes. Les sugiero a todos los presentes que visiten drneo.com, donde podrán encontrar muchísimas charlas asociadas con nuestra especialidad, dadas por muchos de los grandes maestros de la electrocardiografía, no solamente argentina, sino hispanoparlante. Y aprovecho esta oportunidad también para saludar a mi querido maestro Anthony, a quien pronto veré en sus tierras y podremos disfrutar de charlas científicas y de algunos conceptos sobre la vida. Les mando un fuerte abrazo y recuerdo al FIAI con mucho cariño. Prontamente estaré con ustedes. Antes de despedirme y de desearos a todos vosotros que paséis unas horas y unos días muy gratos en esta reunión organizada por el Fondo Interamericano de las Redes de Internet, es agradecer el que me hayáis invitado a este foro, agradecer al Teatro de Chapanic su amabilidad y su cariño y deciros que me hará mucha ilusión continuar trabajando con vosotros y intentar demostrar la importancia que todos esos trabajos que hemos estado haciendo estos años y ahora han sido revalorizados gracias al empuje precisamente de médicos de este foro, fundamentalmente de Adrián y del doctor Conde de Argentina, y también bueno, la colaboración del Gardo, que ha estado pendiente siempre de que todo lo relacionado con este síndrome esté presente entre vosotros, pues que lo paséis muy bien y que podamos seguir trabajando para encontrar más posibilidades de ayuda a los enfermos a través de conocer mejor este síndrome. Muchas gracias.